Yo participé en esa cooperativa, yo fui gerente de esa cooperativa, pero pasa pues que allá como cooperativa pues casi pues no hubo un entendimiento, ¿no? Entonces las cooperativas siempre casi no funcionan. Entonces nosotros en vista de ahora hicimos ya un proceso, una solicitud directamente al Ministerio de Minas, no sé si, y al Ministerio del Interior, no sé si estará, pues, a dónde estará ese proceso, no sé cómo, que nos toca activarlo ahora. Verá, lo que pasa es que nosotros teníamos una solicitud de la zona minera indígena, ¿no? Porque prácticamente pues es un territorio directamente de cabildo y es tradicional, de toda la vida ha sido cabildo. Entonces nosotros ya necesitamos ese proceso y ojalá pues saber cómo se hiciera el proceso para que se nos apruebe eso como zona minera indígena, donde nos deje el territorio ya directamente pues no solo para poderlo funcionar, pero con la misma modalidad de minería artesanal, minería, ¿no?, ancestral, de todo, con la misma modalidad de las otras minas y la pequeña minería. Entonces pues en el proceso como cooperativa se hizo una solicitud de unas minas, que fueron como 18 minas, pero salió un decreto como que el 1382, no sé, salió un decreto y una convocatoria donde pues por una parte estábamos mal, ¿no? Porque pues prácticamente metimos las minas, pero pues por la modalidad teníamos la zona minera indígena y la metimos por la vía ordinaria, porque salió el decreto por la vía ordinaria que en ese año se van a poder legalizar, porque nosotros buscamos la legalización, porque pues prácticamente esto así de minería ilegal, pues esto no es recomendable, porque pues hasta de pronto hasta el mismo producto de que nosotros estemos sacando ya lo pongamos a la venta, pues de pronto se vaya hasta contrabando, porque es una minería ilegal. Eso es lo que no queremos nosotros. Nosotros queremos es trabajar ya legalmente como cabildo directamente, porque para eso es el material, pues prácticamente es nuestro, porque es el territorio de cabildo. Entonces eso es lo importante, que queremos un proceso, queremos una asesoría, cómo podemos llegar a esto. A constituir la zona minera indígena. Sí, la zona minera indígena. En verano, aquí están los compañeros de Mariama y los de Cumbal, que pues son cabildo, ¿no? De todas maneras, Allanada no es un territorio de resguardo, es un territorio campesino, pero es importante dar a conocer estos trámites de que uno se hace, porque a mí me ha gustado mucho lo que usted dijo, pongamos la subsistencia, pero también la responsabilidad que tiene que tener las comunidades. Y también me gustó, pues dice, no, para nosotros los indígenas no debemos pedir formulación del gobierno. ¿Por qué motivo? Porque nosotros siempre, en varios escenarios que a mí me ha tocado estar, hemos dicho que porque los primeros pobladores, primero llamado América y ahora Colombia, pues fueron los indígenas, nuestros antepasados. No fueron los españoles ni los europeos, no fueron ellos. Entonces, ¿cuál ha sido el motivo de nosotros de pelear ante los gobiernos de turno que siempre han querido seguir invadiendo nuestros territorios? Es decir, nosotros somos los dueños de nuestra tierra, de nuestro subsuelo. ¿Por qué tenemos que explotar nosotros? Depende de lo que nosotros queramos hacer. Y si no el gobierno, si nosotros no quisiéramos explotar mineral, el gobierno tiene que darnos a algunos proyectos sostenibles para no dañar nuestra tierra. ¿Por qué lo decimos nosotros así? Porque nosotros la tierra la consideramos como el cuerpo humano. Nosotros, en los palmos, es como decir la cabeza donde tiene el pelo. El cuerpo, dentro de este cuerpo tenemos un estómago, y en el estómago está la riqueza. Y la sangre es el agua que nosotros tenemos también. Por eso nosotros hemos hablado siempre que el cuerpo de nosotros es el 70% es agua, y así mismo es el territorio. Entonces,
A eso nos basamos nosotros. ¿Para qué? Para que el gobierno nos reconozca esos derechos que tenemos. No que reconozca, como decía usted, la legislación minera, que es una legislación impuesta, se puede decir, en el gobierno con el Congreso de la República, donde ellos son los que hacen las normas y las leyes, y nunca han concertado con nosotros. Sabiendo de que nosotros fuimos, como les decía hace raticos, nuestros antepasados fueron los primeros pobladores en este territorio. Entonces, ¿por qué los gobiernos, como usted sabe que en este sentido, cada gobierno que entra, pues de veces tiene, las multinacionales son muy astutas. Ellas pues llegan y bueno, a veces hasta los mismos indígenas les dicen, venga, nosotros queremos trabajar con ustedes, nosotros les vamos a dar trabajo, nosotros les vamos a mejorar las vías, nosotros les vamos a dar incluso puestos de salud, nosotros les vamos a dar centros educativos, a nosotros les vamos a dar hospitales. Todo eso son unas promesas que ellos le dicen, y a veces a los indígenas, algunos que no han entendido mucho antes, de veces se han dejado convencer, pero a hoy en día ya no. Muchos de nosotros hemos despertado ya, muchos hemos despertado, y hacemos respetar nuestras propias normas y leyes indígenas. ¿Y gracias a quién? A los constituyentes del 91, porque si no hubieran estado ellos, hasta ahora siguiéramos siendo esclavos y salvajes como nos ordenaba la ley 89. Entonces, todas esas cositas debemos entender de que nosotros somos los propios dueños de nuestros territorios, nuestras autoridades. Eso ha sido la pelea que se ha hecho ante el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque los territorios de resguardo son entidades territoriales indígenas. Y eso es lo que de pronto viola el gobierno, porque eso está escrito en el 280, digamos, sí, la cuestión política de Colombia, el 286, son entidades territoriales los resguardos. Entonces eso es lo que de pronto no han entendido los gobiernos, digamos los congresistas, y de veces se van por encima de eso. No han respetado el 329, el 330 de la Constitución también. Entonces la idea de nosotros es, como indígenas, que nos den garantías y hacer proyectos sostenibles, no solo de la minería, es que lo más importante es en el sector agrícola. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados, ¿qué pasaba? A ellos casi no les gustaba tener minería, sino tener comida. Hoy en día, eso era lo que le fortalecía a uno. Por eso hay muchos mayores que tenemos, yo tengo 68 años y yo no soy enfermo. Tengo pues todavía, como se puede decir, las fuerzas casi las mismas que las tenía en joven. ¿Por qué? Porque teníamos comida, pero comida sana. Hoy en día hasta eso nos metieron todo químico. Todo eso es lo que se tiene que trabajar en este orden de ideas, trabajar cómo va a ser la subsistencia de nuestros que vienen, nuestros nueva descendencia, porque nosotros somos unas personas que vamos ya, cada uno pues no puede vivir eterno, pero nosotros tenemos que dejar algo plasmado en un documento. ¿Para qué? Para que estas nuevas generaciones puedan subsistir, puedan vivir en sus territorios. No para que lo que decía usted ahora ratico, pongamos que entre los paramilitares o otras organizaciones entren a sacarnos. No, porque nosotros, imagínense que en Guachavés nosotros no permitimos ni siquiera la extracción diaria de los páramos. Porque le dije a la doctora Julia, llamaba ella, le dije, entonces, ¿qué van a hacer ustedes entonces al bajarlos de los páramos y a dónde los van a reubicar? ¿Por qué? Porque pues si nosotros dejamos eso, entonces ellos se hacen dueños y después ¿qué pasa? Tendríamos que pagar nosotros para poder entrar a un páramo. No, porque el páramo es libre de nosotros de andar, porque allá también podemos hacer nuestros rituales si nosotros lo queremos hacer. Entonces todas esas cosas nosotros lo llamamos minga, nosotros no lo llamamos conversatorios, esto se llama minguear o palabrear. Eso es lo que nosotros hemos querido hacer con el gobierno nacional, y ahora pues
Ojalá, como ustedes que pues están en este proyecto, se pueda hablar porque tenemos un gobierno amigo, porque los otros gobiernos que pasaron todos eran enemigos de nosotros, los pueblos indígenas. Eso sería la participación y así que llamamos Minjando. Gracias. Bueno, yo antes de pronto sobre la zona minera indígena, precisamente ahorita que les mencionaba el caso Guainía o el caso del resguardo Solano, Andoque Aduche en Caquetá, las comunidades indígenas que quisieron ubicar sus resguardos, sus territorios como zona minera indígena ante la Autoridad de Licencias Ambientales, ante ANLA, se encontraron con un problema, que es el problema de la Ley 685 de 2001, y es que las zonas mineras indígenas, como las áreas de minería especial de comunidades negras, de acuerdo, digamos, con los ordenamientos étnicos territoriales, están pensadas es para que esas figuras de autoridad étnica se asocien en contratos con mineros, ¿sí? No están pensadas para decir, no, vamos a hacernos zona minera indígena aquí para regular al minero que se está metiendo acá. La gente lo pensaba así. Cuando trabajé con algunos mineros hace 15 años en el Chocó, comunidades afro, ellos pensaban que la declaratoria de áreas de minería especial era para regular esos mineros. Se encontraron con que no, con que al convertirse en esas figuras se dispara más el ejercicio minero. Pero entonces, ahí uno de los retos es cómo replantear esas figuras. Si es una zona minera indígena, tiene que haber un derecho de prelación y no es para favorecer convenios de explotación entre el resguardo, el cabildo indígena con mineros foráneos, que es lo que, digamos, está pensado para eso. Tenemos ese problema. Cuando buscamos en zona minera indígena o área de minería especial, se dispara la fiebre de la minería en los territorios, y las comunidades, después de estar opuestas a ellos, ya se ven casi que irremediablemente siguiendo ese flujo de cosas. O sea, ese es uno de los problemas. Por favor, me perdona. Ya, sí, claro. Con lo que me... Muchas gracias. En todo caso, me perdona tal vez las palabras que les voy a hablar, no les voy a decir, ¿no? A mí me sucede lo siguiente. Hace el tiempo de unos 40, 45 y más años que yo fui el primero que comencé a abrir unas minitas muy pobres, de mínima pobreza. Piedra bruta, solo es para nomás de sacar, allá le llamamos el triturado, un rajoncito, cualquier muy poquito, pero es muy pobre. Entonces se ha venido trabajando, se vino trabajando, los mismos trabajadores que yo tenía se independizaron, siguieron, ellos también abrieron sus minitas por allá, pero muy pequeñitas, en pequeña escala. No digamos que sean en grande ni nada, solo para nomás de mantener la familia, sostenerse uno mismo, porque en esos tiempos, en esos entonces no había nada que hacer, era una pobreza enorme en esa tierra donde vivo yo. Yo salí inclusivamente a trabajar al camino, pero era piedra, totalmente, que luego ya me ubiqué por allá en otras partes, seguí trabajando. Luego ya la gente ya se fue también aglomerando a la manera que yo iba trabajando, ellos también siguieron trabajando. Luego hicimos una cooperativa, esto se hizo cooperativa, pero no nos pues, el gobierno ni el Estado no nos implicaba nada, que teníamos que poner algo, que teníamos que, tal vez sí me entiende, que nosotros tener que pagar algo, un mensual, algo. No, en ese tiempo no, porque era cooperativa. Y luego se cambió de gerente, yo no sé quién pues le lavó el cerebro y luego lo pasaron a una empresa, y al oír empresa, claro que da otro nombre, otro sonido, es una empresa en grande, hasta el gobierno llega a saber que es una empresa que existe en el departamento, en Nariño, en Cumbal. Entonces resulta que nos quieren poner, perdone, como le digo, nos quieren poner impuestos
impuestos y inclusivemente quien quiera puede ir, o como quiera que sea, puede ir y fijarse que eso no es para que salga una plata para uno pagar un impuesto al Estado o al gobierno, a quien quiera que se lo sea. Eso no alcanza, no le alcanza a uno mismo, no le alcanza. Eso es lo mínimo, solo ya le vuelvo y le repito, solo para mantener la familia, mis hijos, todos los que hemos trabajado, no es que tengamos unos cosa en grande ni nada, solo meramente la mantención, porque eso vivíamos en la mínima pobreza. No ha sido. Inclusivemente, pues, eso es lo que reclamo y pido yo, pues, con quien quiera que sea, que nosotros no estamos para pagar ningún impuesto a nadie ni nada, porque inclusivemente, tal como dice el Señor, esos son terreno de tierras de indígenas, campesinos. Entonces, no es necesario para que nosotros nos obliguen a pagar estos impuestos que nos obligan. Yo de mi parte no estoy apto para pagar ese impuesto, porque ya le digo, es lo mínimo, ya es solo para nada más de la mantención, más no sale. ¿Qué puede hacer uno más allá? Si únicamente lo que no ha habido ni hay más nada que hacer, se obliga a majar eso, unas piedras brutas, duro que es en la vida, y eso cuesta carísimo, nos cuesta a nosotros. Yo inclusivemente ya tanto trabajar, yo le digo, son 45 y más de años, un comprensor lo que lo he podido tener para librar, porque la gente ya, nosotros quebrábamos así de esta manera, así, todo el día con una maceta de 18 o 20 libras le dábamos todo el día, pero porque podíamos, tal como dice el Señor, éramos fuertes y tiesos para trabajar, y la gente de ahora ya no es posible para manejar eso. Lo que a remendones, como quiera que sea, se hizo por comprar un compresor, hacia alguna cosa, para podernos defender del bruto trabajo que llevábamos. Y eso, pero entonces yo de favor en grande lo pediría yo esto, que pues no, con quien quiera que sea, ayúdenos o vea cómo es que nos hacen con nosotros, que no nos obliguen a pagar este impuesto, y que regresemos nuevamente nosotros, porque vamos a ver si regresamos al tiempo de antes del comienzo, que fue cooperativa. No es, porque después lo colocaron empresa, tal como vuelvo y les repito, al oír una empresa, pues el gobierno sabe que es una empresa, que está conduciendo plata, y eso no lo es. Muchísimas gracias, agradeciendo bastante. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más tenga algo que mencionar. Mira, qué bueno fuera que estos encuentros, aparte de que nosotros como minería estamos hablando de piedras preciosas y piedra caliza, prácticamente eso es lo que estamos acá de mirado. Qué bueno sería que también acá estuvieran entidades que a nosotros nos están obligando a pagar esos impuestos, ¿ya? Porque, ¿qué clase de impuestos? Por lo menos, estoy hablando de Asociación Canteras Machines, ¿cuáles son los impuestos que nosotros tenemos que pagar? Anualmente estamos hablando de un seguro de póliza ambiental. Trimestralmente estamos hablando de fondo de regalías. Aparte de eso, estamos hablando de unas liquidación de FBMs. Si nosotros estamos hablando de todo eso, bueno sería que estas personas, Ministerio de Minas, en este caso Ana Minería o Corpo Nariño, estuviera acá presente para que directamente escuchen las necesidades que nosotros estamos acá padeciendo. Sí, hablamos de una minería ancestral, ¿no? Pero si nos damos cuenta, la mano de obra está muy escasa y cada vez va muy por las nubes. Estamos quedando prácticamente sin trabajadores. ¿A qué nos obliga a hacer eso? A tener una maquinaria, no de lo que las ganancias que nosotros no digamos ganancias, sino de los pocos recursos que nosotros obtenemos de nuestro material explotado. Nosotros qué tenemos que hacer, mirar de otro lado para solventar esas necesidades. Ahora, si vamos en Cumbal, miramos
que nuestras mismas autoridades nos han abandonado. ¿Por qué motivo? Porque viene cabildo, alcaldía y prefieren otras minerías que prácticamente están ya muy tecnificadas, ya nosotros no nos compran. Entonces nosotros, ¿qué hacemos ahí? Nosotros no tenemos de dónde tener unos recursos para poder pagar eso. Ahora ellos, ¿qué nos hacen? Hace 2 años, plan de gestión social no tenía definido lo que es verdaderamente lo que es minería a grande escala, a mediana y a pequeña. ¿Qué nos hicieron? Nos aglobaron totalmente y nos teníamos que presentar un plan de gestión social completo, con todo, independiente tengamos o no tengamos recursos. ¿Qué nos dicen ellos? Si ustedes no presentan eso, caducidad, sanciones. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? No tenemos prácticamente para dónde. Si hacemos una cosa, no tenemos dinero para subsidiar lo otro. ¿Ya? Hablamos muy claro que nosotros sí tenemos unas necesidades, porque nosotros lo único que somos dueños es solo la parte donde nosotros la podemos cultivar. El Estado, de ahí para abajo, es dueño de eso, ¿no? Estamos hablando de territorios indígenas, los cuales cuando se habla ya de una concesión minera, de un título minero, prácticamente el cabildo renuncia a eso. ¿Y quiénes hace parte de eso? Directamente el Estado. ¿Ya? Ahí inmediatamente hace eso, el cabildo a nosotros nos desampara y quedamos a disposición de, literal, que nos expriman absolutamente todo, independiente, tengamos o no tengamos recursos, y tenemos que seguir pagando. Actualmente tenemos una licencia de canteras machines intentando salvarla, pero de tantos recursos que nos piden no podemos hacerlo, porque aquí por lo menos habemos compañeros que nosotros podemos decir que eso es una minería ilegal. Nosotros hemos intentado dar una solución de parte de la asociación para que ellos se vinculen con nosotros y que ellos puedan seguir trabajando. Las autoridades competentes a nosotros, ¿qué nos dicen? Señores, no se puede, porque ustedes hicieron un proceso. Nosotros, Canteras Machines, tenemos 43 algo de hectáreas para hacer una explotación. Solo dentro de ellas podemos hacerlas. Pero ¿qué pasa con las que no están dentro y están aledañas? Porque nosotros no las podemos solventar. Nos dicen que no, porque ya es un proceso muy grande. Es un problema, una problemática muy grande, de las cuales por lo menos si nosotros pagamos, intentamos pagar, intentamos colocarnos con lo que nos dice la norma, con lo que nos toca pagar, Lo que nos obligan. no podemos hacerlos, ni ellos tampoco lo van a hacer, porque ellos no nos dicen, no, es que ellos no pueden, ellos tienen que hacer otro proceso. Nosotros, ¿para dónde podemos coger? Por eso le digo, qué bueno sería que esas entidades que a nosotros nos piden eso, también estuviera un representante para que mirara directamente cuál es la problemática y de dónde se están haciendo eso. Sí, más o menos en esta lógica, estos encuentros tienen un resultado, esos resultados incluso nos tienen que llevar a convocar en otro tipo de mesas con instituciones sobre los resultados de los encuentros comunitarios, y vamos a hacer un encuentro final, un encuentro nacional, creo que estaría para febrero del otro año, en donde habría institucionalidad, habría delegaciones, digamos, de todos los 9 territorios, y pues ya de manera más decantada podemos ir poniendo sobre la mesa todos estos temas, ¿no? Pero Ya, qué bueno través de sería que también, pero disculpa, qué bueno sería que nos diferenciaran mucho lo que es verdaderamente la minería, que estamos con mínimos recursos, a pequeña y grande, porque es que nosotros nos dicen entre pequeña y mediana nos están encerrando en un solo grupo. Independiente, nos toca cumplir con unas normas. Ahora, las normas nosotros no las estamos
no nos están consultando, decirlo así, ¿no? Sino ellos únicamente llegan, hacen sus normas y las englobalizan todo. Pero no se dan cuenta que las pequeñas minerías tenemos más cuidado con nuestro medio ambiente, con nuestro planeta, para por lo menos colaborar un poco con el cambio climático. ¿Ya? Nosotros por lo menos venimos desde un proceso que el explosivo con la que nosotros trabajamos es artesanal, arriesgando nuestra propia vida para poder hacer una entrega al cliente, decirlo así. No tengo una palabra exacta para decirlo ahí. Hicimos nuestros propios explosivos, hicimos nuestras cosas empíricas, pero de los cuales por lo menos la minería que nos dice, no, si ustedes van a seguir trabajando, tienen que hacer para explosivos un proceso enorme. Es un proceso muy grande para explosivos. Polvorines, escoltas, verificación de muchas cosas, pero no se dan cuenta de que nosotros, ese paso nosotros ya estamos más adelantados. Nosotros estamos, como quien dice, en ocasiones nos toca mentir para poder seguir trabajando. Y ellos no se dan cuenta de todo eso. Nosotros cuidamos más el medio ambiente que la pequeña y la grande minería. Los únicos que a ellos les interesa a la mediana y grande minería es explotar, sacar el material. Se fueron, nos dejaron prácticamente sin riqueza y hasta ahí llegamos. En cambio, nosotros por lo menos estamos trabajando y trabajamos con nuestra misma gente, damos trabajo y seguimos con eso, seguimos cuidando nuestra propia tierra, pero los demás no lo hacen. Bueno, precisamente estamos acá reunidos para tocar los temas, por ejemplo, el aspecto tecnológico, el conocimiento, todos esos elementos, porque, claro, estamos frente a una situación en la que el pequeño minero no tiene conocimientos, o el pequeño minero pues subsiste y es un destructor. Entonces lo que necesitamos es que haya tener digamos, ese cuerpo de conocimientos de por qué la pequeña minería conoce mejor los territorios, puede ser más amigable con el medio ambiente, por ponerlo de alguna manera, y genera más controles que los que técnicamente están legal. O sea, venimos en otros espacios, en otros ejercicios donde la gente ha puesto eso sobre la mesa. Dice que una minería de tales características atiende a los procesos de la vida, puede garantizar la seguridad de los trabajadores más que las otras minerías. O sea, necesitamos eso. Precisamente, si aquí estuviéramos citando a gente de institucionalidad, no podríamos hacer el ejercicio, porque todo derivaría en una relación entre cómo formalizarse o cómo tener. No queremos todavía eso. Lo que queremos es que de estos ejercicios sí saquemos eso. Entonces, yo creo que ahorita ya comenzamos la segunda parte del ejercicio, y es desde una perspectiva biográfica, y hablando cada uno de ustedes de la tradición, la ancestralidad y lo artesanal, así como pues se ha venido tocando pero entonces ya yo creo que ya sería desde la perspectiva biográfica. Le voy a dar la palabra a José, que pues él nos va a orientar un poco. Permítame una pregunta. Sí. Pues yo quisiera que con este proyecto sí se diferencie, ¿no? La parte, digamos, de la parte de los cabildos indígenas, la minería artesanal indígena, de las otras comunidades. ¿Por qué? Porque, digamos, prácticamente el cabildo indígena es autónomo. Entonces quisiera que nos ayudara a constituir más la autonomía con los mineros artesanales y tradicionales. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, como decía el señor, ¿no? Restituir lo que nosotros dañamos. O sea, nosotros, digamos, en sí, nuestras autoridades y nuestro cabildo indígena tiene la autonomía para él mismo liderar y hacer la función de Colpo Nariño.
porque quién más que la Guardia Indígena, ellos están protegiendo lo que decía el señor, nuestros páramos, nuestras parcialidades. Entonces, eso queremos que con este proyecto ojalá usted nos pudiera brindar como el apoyo para así nosotros tener más recursos, digámoslo así, para nosotros subsistir las comunidades indígenas, porque en sí a nosotros, como lo decía el señor acá, nos han metido mucho las leyes, digámoslo, del Estado, pero nuestras leyes indígenas poco a poco las hemos ido perdiendo. Entonces, o sea, nosotros quisiéramos como que nos apoyen y nos ayuden a rescatarlas, porque pues autónomamente nosotros en sí tenemos que cumplir las leyes de todo el Estado, pero nuestras leyes a nosotros ya no nos tienen en cuenta. Entonces, como comunidad indígena, o sea, quisiéramos eso, como que nos apoyen en la minería artesanal, porque nosotros también teníamos una asociación indígena artesanal, una asociación minera artesanal indígena del Gramayama, pero lastimosamente no ha tenido auge porque pues el apoyo no ha sido de gran competencia. O sea, sí nos hacen unas charlas, pero nos dejan ahí. O sea, sí empiezan con el proyecto, pero encaminado ya no nos dan el auge para seguir. Entonces, o sea, sí pediría como es, que nos apoyaran desde el proyecto que ustedes están haciendo, o sea, darnos más garantías como comunidades indígenas, que o sea, nos trataran como diferentes, porque prácticamente nosotros somos una comunidad diferente, somos indígenas y pues nosotros tenemos que respetar nuestras leyes de las otras leyes que son del Estado. O sea, sí cumplirlas también, pero nosotros también que cumplan nuestras leyes indígenas y darnos más autonomía a nosotros. Muchas gracias. Okay. Antes de que entremos a eso, de pronto, para plantear un poquito lo que es la allá, es importante en los territorios de resguardo, más que todo, la formalización de los territorios, porque eso es lo más importante, porque dentro de la formalización de los territorios, ahí está todo. Ahí está la minería de toda clase, puede decir, de minería de toda mina, puede piedra, de lo que decía usted, de arrastre, de arena, de todo. Entonces, en la formulación de nuestros territorios, y pues no sé, de pronto Cumbal, creo que también está en el proceso ya de, como que está en el segundo, tercer lugar ya, porque de primero estamos nosotros. Nosotros por lo menos ya tenemos la formulación, ya tenemos por escritura de origen colonial, y nosotros ya tenemos 29.000 hectáreas que ya están reconocidas por el IGA. Eso ha sido un avance más grande que hemos tenido nosotros, y ahorita estamos en medidas cautelares ya, porque nosotros hemos bataleado duro, se puede decir, para no dar cabida a las multinacionales, porque eso es lo que pongamos en los territorios formalizados como resguardos ya no pueden entrar, porque de todas maneras tiene que haber consulta previa, y si no hay consulta previa, pues, y las consultas previas no es fácil, primero tiene que hacer una preconsulta, después la consulta previa, y no es fácil porque ellos piensan que ya se hizo la consulta previa y con eso ya no. Eso dice, primero tiene que haber unos estudios de impacto económico, social y cultural con las comunidades, con las autoridades, lo que es la señorita, porque el cabildo tiene la autonomía en sus territorios, para eso todo es autonomía en sus territorios. Cada territorio tiene una autoridad con su autonomía, de acuerdo a sus usos y costumbres, y así tiene que legislar, es el cabildo ya. Para eso es lo mismo, el cabildo es lo mismo que el gobierno nacional, tiene su congreso, también nosotros tenemos nuestro congreso, se puede llamar. ¿Por qué? Porque tenemos 3 poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Podemos judicializar a nuestros mismos indígenas quien cometan delitos. Entonces, todas esas partes tenemos que replantear, se puede decir, y el reconocimiento, lo que les decía anteriormente, que se reconozca el subsuelo, que el subsuelo no solamente del Estado colombiano, sino del Estado de nosotros, nuestras propias autoridades, entonces, y de nuestras comunidades. Entonces, eso es lo que debemos trabajar duro para ver de que esto se siga avanzando con... Ese es un tema bien complejo, porque como está diseñada la Constitución, digamos, el Estado multicultural colombiano realmente no es plurinacional, entre otros aspectos, por el tema del subsuelo.
O sea, el tema del subsuelo limita, digamos, ese ejercicio de la autonomía de las nacionalidades indígenas. Entonces el concepto de pueblo, comunidad, que se maneja en el multiculturalismo colombiano, pues no es el mismo que se maneja, por ejemplo, en el multiculturalismo de Bolivia. Claro. Entonces aquí sí tenemos un gran reto, porque cuando en la Constitución del 91 el Estado se reservó el derecho al subsuelo, ser el único dueño del subsuelo, pues esa reserva del derecho al subsuelo pues es para digamos, la intermediación con lo que llamamos la confianza inversionista o el gran capital. Y es uno de los puntos que habría que replantear. O sea, el Estado está ejerciendo una violencia muy fuerte en los territorios al tomar decisiones sobre el subsuelo que pasan por encima del ejercicio autonómico. Finalmente, cuando usted tiene que tomar una decisión sobre el subsuelo, tiene que pasar por el suelo. Claro. No hay forma de sacar un corazón sin derramar una gota de sangre. Claro. Y ese es el punto. Yo creo que ahí es donde tiene que haber un punto en donde, bueno, el subsuelo es del Estado, pero tiene que pasar por el subsuelo. Claro. Y aquí es donde está el tema del ejercicio de la territorialidad y de los gobiernos indígenas. No se puede pasar de cualquier forma por el subsuelo, ¿no? O sea, más o menos es como en esa novela del Mercader de Venecia, bueno, saque el corazón, pero no derrame una gota de sangre. Claro. Saque usted el oro si es el dueño del oro, pero no destruya nada más. Y dé un mecanismo para sacarlo. Entonces eso ha generado pues una situación en la que el Estado se ve también Impresionado. sí, o sea, constreñido en esa vocación de entregarle los recursos del subsuelo a las multinacionales, que realmente es lo que ha venido sucediendo con ese planteamiento constitucional del Estado como dueño único del subsuelo. Verá, toma la palabra. Sí, pero verá, por eso dice ahí derecho de Estado. El derecho de Estado somos todos nosotros, hasta usted. Por eso, derecho de Estado de los colombianos. No dice derecho de Estado de las multinacionales de otras partes que vienen a destruir. Por ejemplo, cuando hacen un esquema, los impactos ambientales son tremendos, que nos dejan muchos daños leccionados en nuestros territorios. Entonces, eso decía claro que dice derecho de Estado, no es el Estado del gobierno, es de todos nosotros. Clarito está por eso, derecho de Estado. De usted y de todos nosotros, los colombianos. Lo que pasa es que por eso dice, ¿dónde está por eso cuando dice que sí, como dice que los tres derechos, legislativos, justicia y administrativos? La misma Corte Constitucional, la que da las ordenanzas, la sentencia al mismo gobierno, dice que lo declaró. Legislar, ejecutar y administrar justicia de su territorio, la misma Constitución. O sea que nosotros, de manera que somos autónomos, somos el Congreso y el Senado que podemos legislar en bien de nuestras comunidades. Cuando yo voy a ver una necesidad como ahí estoy legislando. Cuando yo estoy haciendo el bien por las comunidades, ahí está legislando, somos el Congreso y el Senado. Entonces todo eso había que hacer unos ajustes, de que el gobierno, pues, de los gobiernos de turno, nosotros que nos han violado los derechos, nos han masacrado y han despojado a la gente, pues ya es por lo menos como ya una cosa ya, un interés personal de que, ejemplo, como hablemos del Código Minero, el Código Minero no fue hecho por nosotros los colombianos, fue hecho propiamente a interés de las multinacionales como ellos quisieron. Eso fue, ya nosotros nos querían engañar de que nos dejemos y nos echaron en el mismo costal con las multinacionales, los grandes capitalistas, que íbamos nosotros a competir con ellos. No, eso sería mi intervención. La palabra. Pues ahí donde dice sobre los cabildos, ¿no? Yo fui en el 86 cabildante y he venido acompañando desde el 61 a los cabildos. Antes, pues, en Cumbal pasa que ha habido ventas así sobre las minas, ¿no? A otros
antes decíamos nosotros los gringos. Allí en Cumbal los habían exigido a las mismas autoridades, el alcalde ya del municipio, engañándolos, porque antes nos hacían firmar a los cabildos poniéndonos presos para firmarlo lo del cerro, que es el azufre, la nieve. Después la vendieron la laguna. El páramo mismo. Por eso el páramo es cerro. Entonces, ¿qué pasa? En 1945, entonces se hace ya, como digamos, se lo saca ya. Porque allá llegaron pues ya de Bogotá y sentaron unos molinos para el azúcar. Entonces echólo firmar al gobernador del Cabildo. Entonces pasa que se unieron las comunidades, las veredas allá, y se los votó sacando ya en 1959. Entonces se les barató los molinos todos y se los ha sacado. La laguna la misma cosa, entró a engañarnos el TRI. Entonces que iban a poner unas enlatadoras todo. Entonces ahí pues ya se despertó los indios y no se dejó. También se les acabó las casas que hicieron, todo. Entonces el cabildo sí ha defendido en grandes partes. Se vendió el llano, que era también de Cumbal, una parte que era que dejándolo para beneficio de todos los vendidos. Entonces eso se ha defendido, sino que a cuestión pues de las minas, esto viene desde 1935 en el trabajo de la piedra, desde que se hizo la iglesia de Cumbal, después de los terremotos de 1923. Entonces se dio a trabajar en la piedra desde ese tiempo. Los primeros que vinieron a trabajar en la piedra fueron de Ambato. Ecuatorianos, sí. Sí, ecuatorianos. Trajo el mismo ingeniero que hizo la iglesia. Maestro Guarinango. Ajá. Entonces, de ahí comienzan los cumbales a trabajar en la piedra. Antes se hacía pues las razas, pilones, las piedras de Molarají, que decimos hasta ahora, pero pues era a puro brazo. Eso se labraba a brazo, era bonito, sí. Se labraba eso. Entonces, eso hasta yo también labré las piedras, sí. Las sellares, todo, que sí. decíamos antes. Sellares, sí. Entonces, pues eso se ha trabajado. Ahora, pues, fue más de lo que se vino a explotar, como digamos, abrieron las minas, más trabajo hubo, fue desde 1975. Y ahí para acá pues también las casas ya se fueron apareciendo ya más el cemento, varilla, todo, haciendo en concreto. Perdón, en ese año, a mediados de los 70, es porque cambian los materiales. Sí, cambian los materiales, sí. Entonces ya se viene ya trabajando más en la piedra, ya hizo falta el rajón, el triturado. Entonces ya se trabajó más y los señores que ya más se dieron a la piedra, tuvieron sus lotes, pues ya siguieron trabajando ahí. Y si no, pues aquí don Milton, antes de comprar ese pedazo que hasta ahora tiene, pues él trabajaba en el camino. En el mero camino trabajaba yo. Ahí había la piedra, ahí hacían las bases. Me perdona, son las cosas, son cosas muy raras que tal vez sí se las puede contar. Inclusivemente, yo es el que comencé a abrir todas esas minas para que ahora haya todos la gente que trabaja, y eso fue una buena idea, me parece. Por la berraca pobreza que había en ese municipio, una pobreza enorme, no había para dónde, en qué trabajar ni nada. Entonces yo recién casado no tenía nada que hacer y no tenía en dónde, ni cómo, ni de qué suerte trabajar. En el camino había unos cerros de piedra grande y yo ya podía, mi papá había trabajado en la iglesia y entonces de ahí ese trabajo lo cogí yo, seguí trabajando y luego esos cerros que había grandes, eso lo seguí, yo trabajaba en ese tiempo con cuñas así,
así, con cinceles llamaba, y labraba con picos, así, con picos, un hacha, y eso se labraba hermosísimo, se labraba las gradas del templo de Cumbal, todo el graderío del piso, eso es labrado yo a punte pico, a punto de brazo, ¿no? Cuando eso no había maquinaria, no había nada, pero lo hacíamos hermosísimo, lo trabajamos eso, mejor que maquinaria lo labrábamos. Entonces, al ver esta pobreza, como antes decían los mayores, camino no hay camino, se hace camino al andar. Cogí yo, salí a ese cerro, seguí trabajando. Gracias a mi Dios saqué mi casa donde crié mis hijos y hasta ahora vivo en mi casa. La saqué meramente del camino porque no había otra alternativa, nada más que hacer de ninguna manera. Y luego de ahí seguí trabajando yo, abriendo ya por otros pedacitos que me fui consiguiendo, fui haciéndolo, pero en pequeña escala, no en grandeza, ¿no? Que digamos en grandes alturas, no, para nomás de sostener la vida nomás. Esa ha sido mi vida. Muchas gracias. Entonces pasa pues que las leyes del Cabildo siempre nos han defendido, porque en el artículo 74, 76 dice que sí somos dueños de su suelo. Por eso allá ahora nos han ido a impedir sobre el agua también, que es dueño Corpo Nariño. Corpo Nariño, sí. Entonces nuestras leyes de los indios nos da que somos dueños del territorio y tanto lo que hay dentro del territorio. Así es. Entonces por eso es lo que nosotros, los indios, donde existen las comunidades indígenas y tienen su autoridad autónoma de Cabildo, entonces hemos defendido nosotros, porque nosotros allá, decíamos allá, los terratenientes se hicieron dueños de la tierra que más usufructuaria. A los indios nos botaron a los páramos. Entonces nosotros hemos reclamado esas tierras. Ya nosotros nos decían invasores en ese tiempo. En el 79 hasta el 86. Sí, entonces pasa que tanto luchar con el gobierno nos dio comprando esa tierra vuelta a los terratenientes y entramos nosotros. Entonces pues hemos hecho varias luchas los cabildos. Yo he sido partícipe de eso, conforme le cuento, desde 1960, que fue gobernador mi padre. Él ha sido gobernador en el 85, en el 54 y en el 60. Entonces ahí se metió duro desde el 60. Principalmente nos quitamos los trabajos con el padre que teníamos de la parroquia, que nos obligaba a todo. Desde ese tiempo ya se comenzó a reclamar el territorio. Y así se vino haciendo hasta ahora. Entonces, las minas que se proponen ahora en Cumbal no deben de ser pagadas, porque nuestras leyes mismas nos da que nosotros somos dueños hasta el susurro, dice nuestra ley 89 de 1890. Entonces, pues, los indios no estamos a pagar en nada, ni tampoco dice acabar fiestas, ni empeñar los terrenos. Todo eso nos impide nuestras leyes. Entonces, eso es lo que los cabildantes ahora de turno, pues, allá lo que vino a fallar en Cumbal, que los ponen por muy guambras, por el motivo que ellos piden, por estar, que hubo las platas del Estado. Antes, como no había hasta el 1990, entonces no había ambición de llegar de ser autoridades. Y por eso las autoridades de antes nosotros defendimos una parte, y otra parte ahora yo pienso que buenamente pedimos esas platas para estar ahora en pleitos las comunidades, unos por un lado y otros por otro. Eso es lo que nos vino a dividir las comunidades.
En esa parte, pues, yo estoy de acuerdo con los mineros, pues que se pida al cabildo y tengan ese documento legalizado por la ley 89. Entonces, el cabildo tiene que ver y defender a esas minas porque están dentro de nuestro territorio. Entonces, pues, eso sería de unirnos todos, como dice Sí. en la misma ley 89, trabajar unidos y como hermanos. Así es. Porque divididos nunca hacemos nada. Por eso dice, un pueblo unido nunca será vencido. Eso sería lo más partícipe que yo podría dar en esta mesa.